Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes, compartiendo mi cuaderno espiritual. En Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cristianismo no es una experiencia meramente emocional, sino es una manera de vivir. El cristiano no lo es para complacerse en una experiencia por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre estos ataques y problemas del mundo. Es normal en el mundo de la vida religiosa que nos sentemos en la iglesia y que sintamos una ola de sentimientos en nuestro interior. Pero el cristianismo que se detiene ahí no ha recorrido más que la mitad del camino. Esa emoción tiene que traducirse en acción. El cristianismo no puede ser solo una mera experiencia interior. Tiene que ser una vida en el campo de batalla que es el mundo. Como Pablo la ve, Dios y el pecado están buscando armas que puedan usar. Dios ha decidido actuar por medio de hombres. Si Él quiere que se diga algo, tiene que encontrar a una persona que lo diga. Si Él quiere que se haga algo, tiene que encontrar a alguien que lo haga. Si quiere que alguien reciba ánimo, necesita a alguien que se lo dé. Y lo mismo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujar el pecado. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o con su ejemplo. Nos encontramos con una tremenda alternativa, hermanos, en convertirnos en instrumentos en las manos de Dios o instrumentos en las manos del pecado. La vida cristiana no es una carga que hay que soportar, sino es un privilegio que debemos tomar y vivir a la altura de ese privilegio. ¿Por qué? Porque las prohibiciones no son lo que nos liberan del pecado, sino la inspiración a vivir en el camino del Señor. Diciéndolo de esta manera, no es el monte Sinaí, sino el Calvario el que produce santos. La palabra presentarse se refiere a una decisión de la voluntad. Antes de que el pecado pueda tener poder sobre el creyente, primero debe pasar a través de su voluntad. Antes de que un cristiano sea un instrumento útil, debe decidir ser un instrumento útil. ¿Qué vas a decidir, hermano? Ahora que el Señor te ha hecho libre del pecado, ahora que te ha libertado de esa esclavitud, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decidir mantenerte viviendo en el pecado, siendo un instrumento de la iniquidad y de la injusticia? ¿O te vas a poner en las manos del Señor para ser un instrumento útil para su obra? Un instrumento útil para el engrandecimiento de su reino. Un instrumento útil para que su reino avance y crezca. Nosotros, como iglesia del Señor, somos el ejército del reino de los cielos. Y cada uno de nosotros debemos ser instrumentos útiles, instrumentos capacitados, instrumentos que puedan ser usados por nuestro general. Debemos ser armas para llevar a cabo la voluntad de nuestro jefe, el Señor Jesucristo. ¿Serás un instrumento de la justicia o serás un instrumento de la iniquidad? Que Dios te bendiga.